Vamos a continuar entonces con esta jornada. En esta parte del seminario estará dedicada a analizar la cuestión del Estado y las perspectivas de la planificación como herramienta de gestión pública. Presentamos en este panel a Mauro Vega, director de planificación de ASAP, Alicia Guiliner, directora del Observatorio Regional de Planificación para el Desarrollo de la CEPAL, quien nos acompañará por Zoom, y Rodolfo Garay, que se desempeña en el área de proyectos de infraestructura, planificación y estrategia territorial del CFI. Les contamos que Vega Mauro es director de planificación de ASAP, abogado con orientación en Derecho Público, licenciado en Relaciones Internacionales, máster en Dirección y Gestión Pública y doctor en Seguridad Internacional. Ex becario Fulbright y Erasmus Mundus, especialista en Gobernanza del Desarrollo Sostenible y Gestión Pública para Resultados. Consultor de planificación, presupuesto y evaluación de políticas públicas, docente e investigador universitario, revisor de revistas científicas especializadas en gestión pública y autor regular de artículos académicos en la materia. Alicia Guiliner es historiadora y doctora en Ciencias Sociales, funcionaria del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de Naciones Unidas, coordinadora del Observatorio Regional de Planificación. Sus líneas de investigación son la planificación estratégica, la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos, los liderazgos colaborativos y las políticas públicas para el desarrollo territorial. En tanto que Rodolfo Garay es referente de planificación estratégica y territorial del CFI. Sus primeros trabajos los llevaron a tomar contacto con los sectores petroleros y mineros de empresas como Pérez Compac y Aguas del Dionisio, Farallón Negro, para luego desempeñarse durante los inicios de su carrera profesional en la planificación del uso de aguas subterráneas y medio ambiente en la antigua Obras Sanitarias de la provincia de Buenos Aires. Integró distintos equipos de trabajo en la provincia de Buenos Aires y ya en el Consejo Federal de Inversiones en programas de desarrollo en localidades del interior del país. Pasó a coordinar estos equipos teniendo que incursionar ya en forma premeditada en el mundo de la planificación estratégica, la gestión de proyectos promocionando el desarrollo. En la actualidad se desempeña en planificación estratégica y territorial, gestión de proyectos de infraestructura y su tarea es facilitar, programar y articular a distintos sectores, expertos y procesos de planificación que llevan adelante las provincias argentinas a través del Consejo Federal de Inversiones. Le damos la bienvenida también a Noelia Chartier de la filial ASAP del Noreste Argentino, que va a acompañar como moderadora. Buenas tardes y adelante. Buenas tardes a todos. Quien va a dar el inicio de este panel es Alicia Guiliner con su exposición sobre el estado de la planificación en América Latina. Bienvenida, Alicia, te escuchamos. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por la invitación. ¿Se me escucha, no es cierto? Sí, se te escucha perfecto. Lo que tienen que hacer es habilitarme para que pueda presentar, porque dice que no puedo. Pero mientras tanto, agradecerles la invitación, a Mauro Vega especialmente, y lamento no haberlos podido acompañar. Siempre es lindo volver a mi país de nacimiento, pero justo coincidía con un mega evento que teníamos acá en CEPAL, justamente discutiendo los ministros de planificación o secretarios de planificación de los 33 países de la región en términos de cómo compatibilizar lineamientos de planificación estratégica nacional y provincial o subnacional, y ahí sí puedo, y presupuesto, ¿no? Un temazo por otra parte. Entonces, si ustedes están viendo mi presentación... Sí, se ve. Gracias. Voy a empezar, sé que tengo 30 minutos y ojalá menos para poder compartir con ustedes. Bueno, de alguna manera lo que yo quise presentar aquí
es un poco, mi especialidad es la planificación y yo coordino el Observatorio Regional de Planificación para el Desarrollo de CEPAL, que es un observatorio que en este momento, más que observatorio, es un repositorio y que está migrando a un geoportal para que este sea más dinámico. Y el objetivo de este observatorio es recopilar lo que desde hace 20 años esta parte están haciendo los países de la región en términos de planificación. Es largo de contar y no da tiempo para esto, pero hay múltiples iniciativas muy interesantes, hay muchas iniciativas de nivel subnacional y local y algunas también de nivel nacional que es importante destacar. Pero yo quiero provocarlos con esta presentación, no hacer algo descriptivo. Entonces la primera pregunta que hago y que me hago a mí misma todos los días en los que trabajo en este tema desde hace más de 25 años es si planificar supone transformar. O sea, ¿qué significa planificar en términos de transformar, ¿no? Dicho esto, acá les presento al observatorio. En el ángulo superior derecho van a encontrar el sitio web. No voy a navegarlo, pero sí los invito a que lo hagan después. El portal del observatorio se ve así, como cuando ustedes entran, se ve así como está en este print. Tenemos un menú, digamos, que lo que hace es recopilar todos los sistemas nacionales de planificación para el desarrollo que están en los 33 países de la región. Y también tenemos un sitio que es el sitio de los sistemas nacionales de inversión pública. El observatorio lo que intenta revisar en cada uno de los países con las distintas diferencias que hay en ellos es cuáles son los procesos que viven los países en términos de planificación, qué actores se involucran en esos procesos y cuáles son los instrumentos finalmente que se tienen en cuenta para poder potenciar el desarrollo, que de eso se trata. Y ahí les dejo una visión rápida de que hoy en la actualidad hay 29 planes nacionales de desarrollo en los 33 países de la región. Hay países que tienen, además de planes, visiones, por eso hay 10 visiones, y hay países que no tienen ni plan nacional de desarrollo ni visiones, pero tienen planes de gobierno. Por eso la suma da más de 33, porque hay algunos países que tienen las dos cosas o las tres cosas a la vez. Y acá está el organigrama de lo que son los sistemas nacionales de inversión pública, creo que en 16 países de la región. Dicho esto, solamente para entrar en materia de planificación y su vinculación al presupuesto, el objetivo de este observatorio que viene desde el año 2017 es otorgar un panorama regional de lo que se está haciendo en planificación, entendiendo que como hace muchos años se dijo en la CEPAL, la planificación está de vuelta y no es una planificación como la que conocimos en la década de los 60, ¿no? Lo otro que pretende el observatorio es fortalecer un aprendizaje entre pares para entender que no hay que fabricar todo de nuevo, ¿no? Sino que muchas veces hay países que se adelantan en ciertos aspectos y pueden de alguna manera provocar aprendizajes y acelerar la curva de aprendizaje copiando y contextualizando cada país en función de sus conveniencias. También colabora el observatorio, aunque cada vez menos porque hay un portal específico sobre Agenda 2030, pero cuando surgió en el 2017 ese portal no estaba, entonces también hicimos el esfuerzo en ese observatorio de que cada vez que entraba un Plan Nacional de Desarrollo nuevo, nosotros en el equipo lo que hacíamos era leerlo en clave de Agenda 2030. Con los dimes y diretes que tiene hoy la Agenda 2030, ¿no? Y finalmente, así haciendo foco en cada uno de los países, el observatorio permite, porque tiene marcos legales incluidos allí también, ver cuáles son las particularidades que tiene cada uno de los sistemas nacionales de planificación en cada uno de los países. Ahora directamente entro a la materia que yo manejo, que es el tema de qué significa planificar en este momento en la región desde la perspectiva del IRP-CEPAL, y como subtítulo digo que cuando uno vincula los planes nacionales de desarrollo a los presupuestos nacionales, evidentemente son una sociedad en tensión. Iba a poner un matrimonio en tensión, pero digo, voy a ponerme más seria, una sociedad en tensión, ¿no? O sea, evidentemente cuando se discute, y en este evento que estamos ahora acá en la CEPAL, justamente estamos discutiendo qué pasa con el presupuesto y qué pasa con la planificación en nuestros países.
¿Y por qué hablo de la sociedad en tensión? Justamente porque la relación entre presupuesto y planificación es una relación técnico-política, ¿no? El presupuesto público, si ustedes están de acuerdo conmigo, lo que hace es asignar recursos. Y un plan de desarrollo lo que hace es distribuir recursos en función del modelo de desarrollo que cada país tenga. El problema es, y no me reten, porque me imagino que acá hay mucha gente que está trabajando en ministerios de Hacienda, hoy y desde hace muchos años son los ministerios de Hacienda los que marcan la línea de lo que debe ser o para dónde debe ir un país, cuando en realidad la discusión es, ¿no es cierto?, planificamos con un modelo de desarrollo determinado, A, B, Z, pero un presupuesto que acompañe esas intencionalidades, esas fuerzas políticas que queremos destacar. La línea histórica nos marca esto. En los diálogos plan-presupuesto hubo tendencias. Entre el 45 y el 80, todos ustedes deben saber, aunque no hayan nacido, que hubo un auge, una explosión de los planes nacionales de desarrollo. Así surgió el ILPE. El ILPE surgió para acompañar a los distintos gobiernos durante 2, 3, 6 meses a armar planes de desarrollo que se hacían en un laboratorio, en un ministerio determinado que podía llamarse de planificación, de desarrollo social, etcétera, etcétera, y desde arriba hacia abajo llegaba un plan, ¿no es cierto?, para tratar de implementarlo en todo el país, ¿no? O sea, quedaba relegada en ese momento la preocupación por el equilibrio fiscal. Esto es, por supuesto, una especie de caricatura, ¿no? Hay bemoles en esto, pero estas son las grandes tendencias que vivimos en la región. De 1980 al 2000, la famosa década perdida de los 80, la crisis de la deuda externa en todos nuestros países, y empieza a exacerbarse la idea de que hay que preocuparse por el equilibrio fiscal, ¿no? Y empieza una caída abrupta del descrédito a la planificación, porque además acompaña eso el consenso de Washington, ¿no es cierto?, las recetas neoliberales y la idea de que el Estado tenía que reducirse a la mínima expresión y que el mercado iba de alguna manera a generar los equilibrios que necesitábamos como sociedad. Y desde los 2000 a esta parte hay una cierta búsqueda de equilibrio entre planes estratégicos de desarrollo de mediano y largo plazo y una preocupación legítima, efectiva, por el equilibrio fiscal de corto y mediano plazo. Indudablemente, ¿no es cierto?, el control de la inflación es una preocupación. Hoy el secretario ejecutivo de la CEPAL hablaba de eso, pero no es solo, ¿no?, pensar en que hay que controlar la inflación. Es un elemento y es un desafío importantísimo, pero ¿qué otra cosa hay detrás de eso? Entonces, la situación actual de América Latina, esto no lo voy a contar, se los voy a dejar, cuáles son las instancias de programación plurianual que hay en los países de América Latina hoy. Ahí hay un cuadro comparativo. Puede haber alguna que otra desactualización porque las cosas suceden muy rápido. Acá hay un cuadro sobre los planes de desarrollo que tiene la región a mediano plazo, entendiendo en mediano plazo un plan de gobierno o un poquito más, un periodo de gobierno o 2 periodos de gobierno, y hay estrategias de desarrollo de largo plazo en algunos países, el caso de Bolivia, el caso de Brasil, el caso de Guatemala, Haití, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, que tienen estrategias o planes nacionales de desarrollo al 2050, al 2060, algunos de ellos. Pero lo que me interesa es volver al tema de la planificación y qué significa eso hoy en el contexto actual de policrisis, de multicrisis, llámenlo como quiera. O sea, vuelvo a preguntar si la planificación sirve para transformar estructuras, ¿no? Dado que el continente latinoamericano es un continente de una heterogeneidad estructural tremenda, un concepto muy cepalino, ¿no? La idea de que somos diversos, que eso está espectacular, pero somos tremendamente desiguales, y no solo somos desiguales entre países, sino desiguales al interior de nuestros países. Entonces, la pregunta es si ese instrumento de planificación para el desarrollo es un instrumento eficaz para superar las condiciones estructurales que tenemos como continente o como subcontinente y que obstaculizan el desarrollo. Y ahí quiero detenerme en una cosa que para mí es fundamental y que se viene diciendo desde hace más de 50 años, cuando los primeros pasos de la planificación acá en la CEPAL. ¿Cuáles son las condiciones fundamentales que tiene un plan de desarrollo? Tiene que tener velocidad y dirección.
y fundamentalmente dirección. Cuando hablo de velocidad estoy hablando de que un Plan Nacional de Desarrollo, hay mucha variación de planes nacionales de desarrollo cuando uno mira lo que pasa en la región. Pero evidentemente hay sentidos de urgencias. O sea, las urgencias están y pueden o no estar en un plan de desarrollo. Lo que no puede faltar son medidas de mediano y de largo plazo, lineamientos estratégicos de mediano y largo plazo. Y junto con eso, este concepto que ha entrado muy fuerte estos últimos años en la región, que es el concepto de gobernanza anticipatoria. O sea, de lo único que estamos ciertos es de que la incerteza que vivimos es absoluta. Entonces, la gobernanza anticipatoria indica que, de alguna manera, aunque no tenga el control efectivo de todas las variables sociales, económicas que pueda haber, siempre una planificación va a reducir la improvisación. No es que la planificación va a cambiar el sentido histórico de lo que está pasando en la región, pero sí va a reducir la improvisación. Entonces, la gobernanza anticipatoria, mirar las múltiples variables que permiten ver escenarios futuros, ahora que todo el mundo habla de escenarios futuros, 1, 2, 3, 5 escenarios futuros, es fundamental. De eso hablamos cuando hablamos de velocidades y de distintas velocidades en un Plan Nacional de Desarrollo. Y la segunda condición, que para mí es fundamental, es que la planificación es un acto político y no puede ser de otra manera. Y cuando hablo de acto político no estoy hablando solo de acto partidario, que es legítimo, un gobierno con un cierto alineamiento ideológico. Cuando hablo de la dirección de un plan de desarrollo como acto político, estoy hablando de pensar qué mundo quiero construir en este momento en mi país, qué modelo de desarrollo quiero construir. Y ahí hay dos grandes dicotomías que tenemos en la región. Me salgo un poquito del libreto, pero lo quiero decir. Uno, somos un continente con recursos, o sea, con economías extractivas, y entonces esa ecuación, ¿no es cierto?, desarrollo, sostenibilidad ambiental e inclusión social se nos hace cuesta arriba. Porque si hay algo que en este momento nos hace tener ventajas competitivas y comparativas, es que estamos por ahora lejos de las dos grandes guerras que tenemos y dos, que tenemos recursos naturales por doquier. Pero ahí hay una dicotomía. ¿Cómo hace un país que planea un modelo de desarrollo determinado conjugar la cohesión social, o sea, tratar de invertir en la sociedad en la que estamos, ¿no?, tratando de nivelar desigualdades sociales? Para eso necesitamos recursos. Por lo tanto, explotar recursos naturales, pero tratar de que a la vez la sostenibilidad ambiental sea un hecho. Esa es una dicotomía tremenda que tenemos que conjugar en un Plan Nacional de Desarrollo. Y la segunda gran dicotomía, que no se ve pero se siente, es tratar de reducir a partir no solo del Plan de Desarrollo, sino de todos los instrumentos de planificación y gestión pública que tenemos, reducir la brecha entre una élite de gobierno y el resto del pueblo. O sea, ese tema, el de cómo conversa y cómo genera confianza una estructura gubernamental a la que no le cree nadie, porque no le creen a los partidos políticos, no le creen a las instituciones, no le creen a nadie, ¿cómo se hace para que eso se achique? Pareciera que eso no se debería conversar en un proceso como esto. Para mí es fundamental. O sea, el tema de la direccionalidad de la planificación, por esto que vuelvo a reafirmar, la planificación es un acto político, pero también es un acto técnico y es un acto administrativo. Segunda cosa que quiero resaltar de la planificación, los supuestos. Cuando vamos a planificar, hay 5 supuestos que aclaran, por lo menos, mínimo, tenemos que tener en cuenta. El sentido de correspondencia entre el deber ser de la planificación y el contexto de realidad. O sea, muchas veces la planificación, frecuentemente la planificación es prescriptiva, ¿no? Y entonces, pero ¿cuánto de prescriptiva tiene que tener y qué cercana a la realidad tiene que estar? Una mirada multidimensional, claramente. Hoy nadie puede pensar que un Plan Nacional de Desarrollo, una política pública, no tenga o no sea abordado por un enfoque multidimensional. Ninguno de los temas que abordamos para el desarrollo son temas, son problemas, y los problemas se resuelven multidimensionalmente. Los temas pueden discutirse sectorialmente, pero los problemas son multidimensionales.
O un tercer supuesto es la palanca de transformación. O sea, un plan nacional de desarrollo puede ser una palanca de transformación, pero no la única, es un instrumento, ¿no?, que reduce la improvisación, como les decía. Un plan tiene que tener un pensamiento estratégico. Esta idea de que si es prescriptivo, ¿no?, la norma es la categoría de lo necesario. Eso lo decía ya el gran Carlos Matus. Pero la estrategia es una categoría de lo posible en función de lo necesario. Pensar estratégicamente es eso. Es decir, tengo una multiplicidad de necesidades, pero tengo que entender que hay algo que es posible en función de lo necesario. Lo que no es posible es voluntarismo, no voluntad, voluntarismo político, y eso es complicado. Y un orden gradual. O sea, en el sentido de que si un plan nacional de desarrollo no necesita llegar a indicadores de procesos, por lo menos tiene que tener una visión de país y en los instrumentos complementarios que se deriven de ese gran paraguas que es el Plan Nacional de Desarrollo, la Estrategia Nacional de Desarrollo, un conjunto de instrumentos que ya nos lleven hacia la acción. El tercer elemento que me parece importante de tener en cuenta es los desafíos de la planificación hoy. Nosotros acá en CEPAL somos buenos para en el escritorio enumerar listas, ¿no? Pero evidentemente lo interesante de esta lista es que no sale de la lucubración teórica de estar atrás de un escritorio. Esto en el año 2015 ya lo sistematizamos un poquito en el ILPES, a lo largo de las recorridas que hacemos por América Latina y el Caribe, porque esa es nuestra función como ILPES, trabajar con las estructuras de gobierno para generar capacidades gubernamentales. Entonces, entre las cosas que empezamos a escribir y que ahora cada vez escribimos más, es de que evidentemente cualquier instrumento de planificación y de gestión pública hoy tiene que tener en cuenta los procesos de intertemporalidad, lo que les decía, las urgencias, los mediano y largo plazo, la multidimensionalidad, o sea, la idea de la coordinación entre sectores para poder entrar a un problema público, las dinámicas multiactor, la idea de la participación ciudadana, etcétera, etcétera, la multiescalaridad, o sea, la coordinación multinivel, si se quiere, o multiescalar, la coordinación que debe haber entre lo nacional, lo subnacional, lo local, y el tema de la transversalidad. Hoy cada vez más hay países, y fíjense que en Centroamérica mucho, y especialmente un país, República Dominicana, ha insistido mucho en la idea de transversalizar enfoques en los instrumentos de planificación y gestión pública. Por ejemplo, el de género, el de derechos humanos, por ejemplo, el de gestión de riesgo de desastres, por ejemplo, el de participación social, etcétera, etcétera. ¿Para qué planificar? ¿Por qué es tan importante? Cuando en su momento, ¿no?, en la década de los 90, cayó en la máxima de las desgracias. Porque evidentemente, lo que les decía recién, la heterogeneidad histórico-estructural que nos tiene como nos tiene, ¿no?, nos ha hecho entender que si no planificamos no tenemos dirección. Y ahí déjenme compartirles la imagen de un clásico de la CEPAL que aún vive, con sus 96 años, que es Osvaldo Zunkel. En ese libro él habla de qué significa el desarrollo. Y ahí él dice, evidentemente se trata de concebir el desarrollo de otra manera. No como una aspiración modernizadora de copiar lo de que los países centrales hacen o dejan de hacer, sino qué tipo de país queremos con la complejidad que eso supone, con la complejidad que supone un país como el nuestro, que es federal, un país que de alguna manera tiene una masa crítica que hace la diferencia respecto a otros países. Pero quería dejar sentado eso porque es una obligación, es un imperativo moral, ético, llámenlo como quieran, para mí, decir que el modelo de desarrollo no es necesariamente la copia fiel de lo que un país del primer mundo pueda hacer o dejar de hacer, sino que la forma que tenemos de cómo nos miramos nosotros, y ahí entramos a la idea del neocolonialismo, pero no es objeto de esta discusión. El tema de la dignidad. Discúlpame, ¿no? Alicia, te quedan 10 minutos. Sí, ya vamos a ir cerrando, gracias. El tema de la dignidad, o sea, no solo pensar que hay que redistribuir, sino importantísimo entender la idea del reconocimiento. O sea, yo necesito comer, yo necesito tener vivienda, yo necesito tener educación, pero el reconocimiento
como parte de un colectivo social hace que yo pueda fomentar mi autorrespeto, mi autoestima, mi autoconfianza. Si hay un Estado, si hay una sociedad que me reconoce como discapacitada, que me reconoce como señora adulta mayor, que me reconoce como niño vulnerado, etcétera, otra situación uno podría hablar. Y para ir de alguna manera cerrando rápidamente, ¿cómo planificar? Yo no me voy a profundizar en esto para no robar tiempo. O sea, la CEPAL hace 20 años que habla de los pactos, ¿no?, como instrumentos de política. Hoy cada vez más hablamos de los diálogos, la idea de comprender de lo que estamos hablando. No lo voy a leer, ustedes se lo dejo ahí, de lo verdadero. Esto parece utópico, parece, no sé, un discurso de una religión determinada, ¿no? Pero tiene su profundidad, la sinceridad y lo normativo. O sea, cómo discutimos acerca de las realidades a partir de marcos legales que tenemos para no caer en estos voluntarismos políticos que muchas veces más mal lo han hecho. Y ahí CEPAL, hace un año y medio, está insistiendo en esto. O sea, desde el neoliberalismo esta parte, los estados nacionales se han debilitado muchísimo en sus capacidades. O sea, tenemos debilidades profundas en términos de capacidades en los estados nacionales nuestros, de grandes o pequeños estados, federales y unitarios. Y entonces, dice la CEPAL, necesitamos fortalecer las capacidades técnicas para no hablar de generalidades, para no poner así en el chat de la inteligencia artificial que me largue 3 cositas que me parece importante, pero no hablar de generalidades. Cuando hablo, saber de qué hablo. Operativas, capacidad de gestión, capacidades políticas, de negociar, de conversar, de pactar, de convencer, y las capacidades de la gobernanza anticipatoria de las que les hablaba. Lo que nosotros llamamos las capacidades top, eso no lo voy a dejar, pero esa es una gráfica que está bastante fea, pero que la tenemos en el último documento de la CEPAL, donde habla de 10 grandes problemas y 10 grandes transformaciones que debemos generar, transversalizadas por la idea de fortalecer las capacidades del Estado que tenemos. Ahí las dos publicaciones últimas que tenemos en términos de capacidades, para que si alguien las quiere las descargue. Y cierro con esto. Si bien yo no soy especialista en temas de presupuesto, sí, con un colega trabajamos estos temas, y ahí las enumero para que les quede 10 consideraciones que mi colega considera que deben tenerse en cuenta cuando vamos a empatar, vamos a vincular el presupuesto con la planificación. El país que mejor lo hizo en un momento fue Uruguay, hace 5 años atrás, pero la gran discusión y la tensión sigue existiendo. El Ministerio de Hacienda lleva la delantera. Entonces, de alguna manera, cuando hablamos del diálogo plan-presupuesto, considerar el entorno macroeconómico, que es un fantasma que no podemos olvidar, la idea de políticas fiscales contracíclicas, los rasgos institucionales y el ciclo político que vive cada país tiene su historia, considerar el grado de descentralización, en el caso de un país como el nuestro, federal, ¿no?, sus gastos y recursos, la estructura productiva, tener en cuenta qué pasa con la estructura productiva, la industrial, el tema de la producción de conocimiento, el tema del manejo de tecnología, evaluar los avances en la programación presupuestaria, metas de largo plazo. Y una cosa importante que marcamos muchísimo nosotros es evaluar el impacto del cambio demográfico en nuestros países. Hay 2 cosas: el impacto del cambio demográfico, el proceso migratorio y los efectos del cambio climático, ¿no? Y finalmente, compromiso de financiamiento con organismos multilaterales. Con respecto al impacto del cambio demográfico y los efectos del cambio climático, a nosotros nos afecta, pero al Caribe le afecta mucho más, sobre todo ahora, ¿no es cierto?, con esta idea de Trump de deportar a los migrantes que generan, en el caso de Guatemala, por ejemplo, y en otros países seguramente más, el 20% del PIB de Guatemala es las remesas que recibe de los migrantes que tiene Estados Unidos. Imagínense el impacto que significaría para los países de Centroamérica y el Caribe el retorno de migrantes deportados, no solo por la reducción de las remesas, sino también porque entran en un mercado laboral absolutamente informal y absolutamente descompensado.
Y con eso cierro. Muchísimas gracias por por la invitación y bueno, espero haber despertado algo de provocación con esta presentación. Muchas gracias.